Continuamos con más acá en El Poder del Voto y queremos dar la más cordial bienvenida a Ximena Acosta, politóloga y exdiputada. Bienvenida, Ximena. Muchísimas gracias por estar acá. Por la invitación, Natalia, un gusto estar acá. Ximena, comencemos por favor hablando acerca del tema de Jaime Dun y su inhabilitación. ¿Usted cree que este tema refiere a un hecho de si hay algún interés detrás o cree que netamente es por la falta de requisitos que tenía Jaime Dun? Creo que es un poco de ambas cosas. Primero, que era un candidato que no les podía gustar al oficialismo, al establishment, porque no solamente estaba cuestionando al gobierno, sino el tipo de Estado. Había que cambiar el Estado, según Dun. Mucha gente comparte esa visión. Tenía muy buena llegada entre los jóvenes, de tal manera que creo que le han activado procesos hasta de $2 de hace 18 años, con una intencionalidad política de inhabilitarlo. Entonces creo que sí, por ahí había una mala intención. Respecto al Tribunal Supremo Electoral, que es otro tema, yo hubiera hecho lo mismo en lugar del tribunal. Y ojo que a mí ese tribunal no me gusta. Yo no confío en el Tribunal Supremo Electoral, aunque menos confío en los tribunales departamentales, pero si no presentó el documento de la solvencia fiscal en la fecha prevista, no podían recibirle después. La preclusión, que es una condición, una regla que funciona en los procesos electorales, te impide volver atrás en una fase. Si la fase de inscripción es hasta el 5 de enero, no pueden inscribirte el 6, aunque sea a las 0:30 de la noche, es hasta el 5. A las 11:59 se cerró y no pueden retroceder. Si en ese momento debes presentar 10 documentos y presentaron 9, uno se traspapeló, al día siguiente no les pueden recibir el 10º porque estarían rompiendo la preclusión. Y según lo que he escuchado, la información que ha dado Hassan Teufel, dice que el documento que presentó era de fecha 7 de julio y el momento en que se cerraba la posibilidad de recibirle era el 3 de julio. Entonces, si le recibían el documento con una fecha posterior a la fecha en la que precluía la recepción de documento, abre una ventana muy peligrosa porque han inhabilitado a más de 2,000. ¿Qué tal si después esos 2,000 empiezan a decir, porque si le han recibido a él fuera de plazo, a mí también? Entonces, en un proceso electoral con tanta incertidumbre, con un tribunal con tanta fragilidad y que ya han cometido muchos errores y omisiones, hacerlo nuevamente yo creo que ponía en riesgo el proceso. Lamento porque mientras más opciones tiene el ciudadano, es mejor para él. No es mejor para los partidos, es mejor para los ciudadanos que hayan muchos candidatos que puedan representarlos. Entonces, por vocación democrática, lamento que no entre Dun, pero en términos de procedimientos institucionales, creo que no queda otra. Bueno, y antes de continuar con nuestras preguntas, quiero invitarle a que revisemos el siguiente material y la cronología de los hechos más destacados de esta semana. Andrónico Rodríguez, al traidor del siglo XXI, así le han denominado sus compañeros en la Ocaña en un ampliado. La sala plena no interfiere en las decisiones de las organizaciones políticas. No entraremos en una trampa jurídica que nos están tendiendo. El Tribunal Supremo Electoral denunció una escalada de ataques sistemáticos contra todas sus autoridades, con el objetivo de obstaculizar la organización y la realización de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. Sin embargo, el TSE afirmó que dichas amenazas constituyen a delitos electorales que deben ser perseguidos por el Ministerio Público. Sin embargo, en medio de tensiones internas, sectores afines al expresidente Evo Morales lanzaron fuertes críticas contra Andrónico Rodríguez, candidato presidencial de la Alianza Popular, afirmando que el Trópico y el movimiento campesino jamás votarían, según ellos, por un traidor que busca encarcelar a la exautoridad. Andrónico Rodríguez ha anunciado la captura del hermano Evo Morales, ha anunciado la muerte política del hermano Evo Morales, ha anunciado inclusive la muerte física del hermano Evo Morales.
Sin embargo, el lunes pasado, el economista Jaime Dum se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral para solicitar un recurso extraordinario de revisión a su inhabilitación como candidato presidencial por Nueva Generación Patriótica, presentando un certificado de solvencia actualizado. Son documentos que se habían entregado aquí a la Corte y es necesario que los tengamos nosotros porque ellos no lo han valorado, esos documentos no los valoraron en el momento que hicieron su sesión de sala plena. Sin embargo, el martes, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral resolvió ratificar su inhabilitación y declaró improcedente el recurso. El vocal Gustavo Ávila aclaró que no existen más instancias en el ámbito electoral, aunque el partido puede sustituir la candidatura. En el tema del Tribunal Supremo Electoral ya no existe otro recurso para poder presentar. Seguramente ya será el análisis del ciudadano y de la organización política recurrir a otros recursos que constitucionalmente ellos consideren necesarios. Sin embargo, a la carta presentada por el sector evista ante el Tribunal Supremo Electoral, la institución informó que no existen registros del instrumento político Evo Pueblo, con el cual Evo Morales, en coordinación de PANBOL, pretendía participar en las elecciones generales, invalidando así esa posibilidad de postulación a las presidenciales. En paralelo, durante el foro Construyendo Nuestra Economía, 4 fuerzas políticas firmaron un acuerdo con 10 compromisos claves para reactivar la economía y mejorar la infraestructura nacional. Finalmente, Nueva Generación Patriótica anunció su retiro de las contiendas electorales y es por eso que el Tribunal Supremo Electoral confirmó este jueves que iniciará la impresión de todas las boletas electorales sin su franja. Muy bien, ahí entonces veíamos un resumen de lo que sucedió en el ámbito electoral, pero también esta situación de Jaime Dum. Y la pregunta ahora, Jimena, es ¿quién gana? ¿Los candidatos de izquierda o los candidatos de derecha con la inhabilitación de Dum? No es así tan directo porque no sabemos cuál hubiese sido la intención de voto de Dum. Podía ser como la de Rodrigo Paz, es una figura nueva, no lo conoce la gran mayoría de la población, probablemente más en los ámbitos urbanos. Entonces, especular acerca de a quién le afecta más es un riesgo. Voy a tomar el riesgo. Iba a partir el voto probablemente más de Tuto Quiroga, entonces acababa favoreciéndole a Andrónico. Ahora, debo resaltar, por lo que acabas de mostrar en el resumen, la enorme diferencia que ves entre los candidatos, o diré los políticos del evismo, y los políticos de esta nueva fuerza NGP. Unos dicen, no vamos a caer en la trampa de entrar en una judicialización para parar el proceso, no inscribimos otro candidato y se baja NGP. Es una actitud democrática, de compromiso con la democracia. Aunque me duela no participar, no voy a perjudicar el proceso. Eso han dicho Dum y Uriona, que es el jefe del partido. Y al otro lado veo a Renan Cabezas, uno de los diputados evistas. No solo él, hemos visto a tantos en estas semanas amenazando con incendiar el país. Si la cara de Evo no está en la papeleta, no va a haber elecciones y va a haber apocalipsis zombie más, ¿no? Todo se vuelve un drama si no participa Evo Morales. Y no le explican al país que nunca han recolectado firmas, han presentado ante el tribunal actas, se han revisado y les han otorgado personería jurídica. No lo han hecho. No existe la sigla Evo Pueblo. Han querido usar el carrito de PANBOL. PANBOL estaba inhabilitado y este tribunal, que comete muchos errores, debió haber inhabilitado a PANBOL el 2021, Natalia, porque no llegaron al umbral del 3% en la votación de la elección del 2020. La ley dice que si no llegan al menos al 3% del voto, pierden la personería jurídica. Entonces debían quitarles la personería después de la elección del 2020, si quieres ya, el 2021. Pero no esperar a habilitarlos y luego recién bajarlos 4 años después. Entonces es el propio tribunal que genera incertidumbre. Y PANBOL se baja, hace procesos y dice que nos devuelvan. Sí, les pueden devolver la personería, pero lo cual sería irregular. Pero aunque lo hiciesen, no pueden inscribir a PANBOL para esta elección, porque el periodo de inscripción de candidatos, creo, terminó el 19 de mayo. Claro, ya venció. Ya venció, ya precluyó, ¿no? La famosa preclusión. Entonces, aunque tuviera personería vigente, PANBOL se quedó fuera de la elección.
Así de simple. Entonces, la única manera en que los evistas, incluyendo Evo Morales, pueden participar es si aquellas siglas que ya han inscrito las candidaturas y han registrado la lista de candidatos, obviamente con personería vigente, renuncian para cederles el puesto a ellos. No hay otra. Creo que en eso puede andar UCS y Morena, probablemente Andrónico también, dudo del más de Castillo por el arcismo, pero él dice que no va a parar hasta el último segundo, así que todavía tendremos dolores de cabeza de un hombre que ha decidido pisotear la Constitución, las leyes, el referéndum, la voluntad, y que lo único que cuenta es su interés. Jimena, hablemos ahora de la Alianza Popular y precisamente de su candidata a la vicepresidencia, Mariana Prado. En varias intervenciones ella defiende a capa y espada a Evo Morales. ¿Usted cree que esto perjudica a su candidato a la presidencia, Andrónico Rodríguez? ¿O ella quizás quiere ganar esos votos de Evo Morales? Precisamente. Lo que quieren Mariana Prado y Andrónico Rodríguez es rescatar el voto evista, que ahora no tiene ningún candidato. Obviamente, Castillo es del arcismo. Y Eva Copa parece que ni de los salteños. Entonces, lo que quieren es rescatar el voto evista dándoles la garantía de que al jefe no lo van a tocar. Claro. Eso al mismo tiempo está generando muchos más rechazos en el resto de la población, pero es una población que no iba a votar ni por Andrónico ni por ella. Ya. Entonces, en términos de campaña, el mensaje es a quien tú quieres que vote por ti, no es simplemente en general. El mensaje de ella es a los sectores evistas que durante 20 años apoyaron a Evo Morales, que creen que es un padre, que no les importan las denuncias de trata y tráfico, de pedofilia, de narcotráfico, de corrupción. Entonces, para llegar a ese electorado, están tratando de darle cierta, primero, impunidad, garantía de impunidad a Evo Morales, y por el otro lado, mandar el mensaje de sigue siendo el líder. O sea, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, a él no se lo toca, ¿no? Es para rescatar ese voto. Me imagino que si Evo Morales puede entrar en alguna lista, puede ser en la de Andrónico, ¿no? Sabemos que él tiene muchísima cercanía, él viene de esa cuna, él es del trópico de Cochabamba. ¿Cuánto eso le reditúa? Tal vez le baje el voto que ahorita tiene para subirle con otro tipo de elector. Pero tienen las cosas complicadas. Muchos creen que Andrónico es el que está mejor porque tiene 14%. En términos de cifras y porcentajes puedo decir sí, pues parece que es el que está mejor comparado al 1.6 o al 1.1%. Pero en términos de la acción política interna, es el más vulnerable. Ya. Por lo menos Castillo tiene su aparato de lo que era el ministerio, por lo menos tiene la sigla del MAS que jala voto. No creo que tenga el apoyo del gobierno, lo han dejado huerfanito. Eva Copa tiene su sigla, no sé si la maneja ella o Iván Lima, pero por lo menos es dueña de la sigla y es la jefa de su organización. Sin embargo, Andrónico depende de Patsy. Y Patsy no es un hombre poco ambicioso ni muy santo, ¿no? ¿De fiar, dice usted? Sí, yo creo que con todas las denuncias públicas y demás, es un hombre ambicioso. Entonces, depende de él. Y depende de su acompañante que representa todo el círculo del linerismo. Es una mujer que ha sido de mucha confianza para Álvaro García y por supuesto que él tiene que estar detrás. Imagínate tú, no puede ni hablar y depende del linerismo y de Patsy. Y si se aliara con Evo más para meter a su gente, ya no existe porque el que manda es Evo Morales. Claro. Igual, si Eva Copa se alía con Evo Morales, es regalarle su sigla porque el que va a mandar es él, ¿no? Entonces se ha vuelto tóxico y es muy vulnerable, Andrónico, es pura pantalla, ¿no? Es pura cosmética porque no ha podido afrontar ni un debate porque no está en condiciones de hacerlo. Prefieren, obviamente, mantenerlo callado a exponer sus limitaciones. Pasemos a hablar ahora acerca un poco del tema de los binomios. Hubo un foro económico en el departamento de Santa Cruz denominado Construyendo Nuestra Economía, donde la invitación era a los candidatos a la presidencia.
En la mayoría fueron los candidatos a la vicepresidencia este foro, con una excepción, que era el candidato de Tuto Quiroga. Debería haber mandado a Juan Pablo Velasco, pero fue Branko Marinkovic quien es su candidato a senador. ¿Por qué cree que ha sucedido esto? Bueno, por su sexy declaración que le ha generado conflictos, ¿no? Entonces, eso es normal. El estratega de la campaña le va a decir, esto sí podemos hacer, esto no. Y exponer a un desgaste a la fórmula y a todo el proyecto por ponerlo en la palestra a un candidato que no sabe manejarse en política, que no sabe manejarse en medios, es muy alto riesgo. Entonces es razonable. Lo que no es razonable es que manden a sus vices, todos, porque yo sé que deben tener muchas invitaciones y es muy difícil atenderlas todas. La campaña es muy demandante, no duermes, es muy agotador, como será siendo candidato presidencial. A pesar de lo cual hay algunos lugares donde tienes la obligación de ir porque así llegas a mucha más gente. El caso del foro que acabas de mencionar, deberían ir los candidatos presidenciales y no mandar representantes. Y deberían invitar a todos los candidatos presidenciales, dicen a los que tienen más intención de voto. En ese caso iba Andrónico y no Castillo. Claro, Andrónico no acepta, pero ¿por qué no está Rodrigo Paz? Tiene una intención de voto del 6.6, creo, y Castillo del 1.3. Entonces, ¿por qué invitar a Castillo y no a Rodrigo Paz? ¿Y cree que es correcta esta postura de Tuto de haber enviado a Branko o debería haber quedado la silla vacía, por ejemplo? No, debía ir Tuto. Debía ir Tuto. En términos de los intereses de la campaña, por supuesto que era mejor mandar a un Branko que va a saber defenderse y manejarse y no exponerse. Pero deben hacer el esfuerzo de ir ellos mismos, porque no va a gobernar Branko, no va a gobernar el vicepresidente. El vicepresidente es el presidente nato del Congreso. De él tenemos que saber si saben qué es una petición de informe oral, qué es una minuta de comunicación, cuál es el procedimiento para procesar una ley o cómo se la abroga. Deberían saber eso los candidatos a la vicepresidencia. No van a dirigir el Ejecutivo. No son primer ministro, no son presidente. Entonces, a un debate presidencial respecto a los temas generales que maneja el órgano ejecutivo o gobierno, debe ir el que va a presidir el gobierno, que es el candidato presidencial. Y a los vicepresidentes tienen que hacerles foros también. Me parece que están haciendo una gran labor los medios. Invitarlos a los vices y preguntarles cuáles son las modificaciones a la normativa que pretenden presentar. Cosas como esas. ¿Por qué? Porque ellos se van a ocupar de la legislación. Los mecanismos de fiscalización. Mira, te pongo solo un dato. Se han aprobado casi 200 convenios internacionales en los periodos del MAS. No debe llegar al 5% los que han pasado por control de constitucionalidad. Queremos que ahora se comprometan los que van a entrar a que no se aprueba un convenio sin control de... Claro, es un drama el Tribunal Constitucional también, pero a lo que me voy es que zapatero a tus zapatos, ellos deberían estar hablando de aquello de lo que se van a encargar. ¿Qué pasaría con las autoridades electas? Porque hay muchos candidatos que, por ejemplo, continúan siendo alcalde de Cochabamba, el alcalde de Santa Cruz. Ellos deberían haber renunciado a sus cargos para recién postularse a la presidencia o a la vicepresidencia del país. ¿Qué opina usted? Sabes, tiene que ver con los abusos que ha cometido Evo Morales. En cualquier democracia medianamente seria, los que quieren ser candidatos renuncian al cargo. ¿Por qué? Para evitar que aprovechen del aparato estatal, del aparato público para sus propios fines. Entonces, en cualquier país, mira, Rafael Correa en Ecuador, cuando quería repostular, renunció a la presidencia. ¿Sí? Y Evo Morales, para seguir de presidente hasta el día de la votación y usar los empleados públicos, recursos públicos y bienes públicos todos los días, a nombre de ser presidente, hacer campaña con nuestra plata, con la plata pública, ha
abierto una ventana muy peligrosa porque han dejado que todas las autoridades electas por voto popular se queden en sus cargos hasta el día de la elección, ya no tienen que renunciar. Muy mal por parte de Manfred, porque siendo un candidato en funciones, se dice opositor, debería haber renunciado a la alcaldía de Cochabamba. Claro, el no renunciar muestra que sabe que no va a llegar a segunda vuelta, menos que va a ganar la elección. Y ese es un muy duro mensaje porque su electorado sabe que va a votar por él para nada porque no va a ganar, lo máximo tendrá una pequeña bancada. Pero es un muy mal mensaje. Esas reformas deben hacer los que llegan en la siguiente legislación. No es posible, no es aceptable que quien quiera ser candidato permanezca en funciones. Otro abuso del Evo. ¿Qué piensa usted de la propuesta que tenía el alcalde Iván Arias hace unos días de que el cambio de mando podría hacerse en el mes de septiembre si es que alguno de los candidatos ganara en primera vuelta, tomando en cuenta la coyuntura de crisis económica que está viviendo el país? ¿Cree que es acertado? No, a mí me sorprende mucho. Yo soy demócrata, Natalia, yo soy de la oposición al MAS también, pero hay que ser objetivos. Yo no espero que el MAS desaparezca. La gente que cree en ese proyecto tiene derecho a ser representada. Pero si nos decimos defensores de la institucionalidad, debemos saber que no se puede modificar el periodo de mandato que está en la Constitución porque haya crisis. El periodo de mandato es de 5 años y Arce ingresó el 8 de noviembre del 2020, si no me falla la memoria. Entonces tiene que salir el 8 de noviembre del 2025 para modificar la fecha en la que sale y por tanto adelantar la sucesión al que gane la elección. Vamos a hacer una reforma constitucional o en acuerdo político hemos decidido pisotearla. No puedes hacer un acuerdo para pisotearla. Claro, ni por la crisis, ni en nombre de la crisis. Lo que pasa es que la Constitución no dice con excepción de los momentos de crisis. Entonces, en realidad la propuesta es convoco al sistema político a que nos pongamos de acuerdo para incumplir la Constitución. Claro, y hay que seguir lo que dice la Constitución. Pero sí, si defendemos la institucionalidad, nos guste o no la Constitución aprobada, es la vigente y hay que apoyarla. Jimena, tenemos muchísimas más preguntas, pero en minutos nada más. Tenemos que ir a una breve pausa, amigos. En minutos continuamos con más acá en El Poder del Voto. Continuamos con más aquí en El Poder del Voto y con la entrevista a Jimena Costa. Jimena, hablemos de las elecciones en el trópico de Cochabamba. ¿Qué cree usted que debería hacer el órgano electoral para poder garantizar las elecciones en este lugar? Porque dijeron que si no está Evo Morales, pues bueno, iban a poner de cabeza las elecciones. El órgano electoral tiene que hacer lo que la ley de régimen electoral y la ley del órgano electoral y la Constitución les manda. No pueden hacer otra cosa. Y la ley de régimen electoral son los artículos del 232 al 240, me parece, para que quien quiera vaya y los busque. La ley 026. La ley prevé la situación en la que no se puedan instalar mesas por distintas razones. Y ahí está contemplado el caso por incitación a la violencia y demás. En esos casos no se deben instalar las mesas. En el resto del país se instalan con absoluta normalidad. La ley no dice, si no se instalan 4.000 mesas, no las otras, no. Dice, donde hay problemas no se instala la mesa. El resto de la jornada electoral continúa con absoluta normalidad. Y la siguiente semana, el siguiente domingo, se hace el intento de volver a instalar las mesas. ¿Y en caso de que no se logre? En caso de que no se logre, no puede imponer a los ciudadanos que no quieren votar el Tribunal Electoral. Van a recibir su sanción por no tener su certificado de sufragio para poder ir al banco. Esa es la única sanción que tienen. Es un delito electoral. Si fuera un partido expresamente, el partido tendría sanción. En este caso, si hubiera Evo Pueblo, seguro tendría sanción. Las sanciones en materia electoral, además, no son graves, son multas, son intrascendentes. Pero en el caso de que se genere violencia, hasta cárcel. Entonces, seguramente tendría que actuar de oficio el Tribunal Electoral para que se sancione a las personas
que impiden que otros cumplan con su derecho al voto. Ya. Porque no es simplemente no queremos votar. No quieres votar, no vayas, pues. Claro, que esa no es que mesa se todos. instale y los 240 electores no vayan, es su derecho. O vayan y que todos voten nulo, es su derecho. Pero no pueden impedir que los demás voten. Es un delito electoral y tiene sanción, hasta cárcel. ¿Y a qué instancia debería recurrir el Tribunal Electoral para poder ingresar entonces al trópico de Cochabamba, tomando en cuenta que el viceministro dijo que no van a enviar a la policía al lugar? No puede. Primero, el día de la elección, quien tiene la atribución para dar órdenes a la policía, a las Fuerzas Armadas, es el Tribunal Electoral. Es un día al año, un día cada 5 años. El día de la elección puede mover a los aparatos represivos del Estado para garantizar la elección. Pero si la policía no puede entrar al territorio liberado de los cocaleros del trópico, si las Fuerzas Armadas no pueden, han tomado en algún momento bases militares, si no pueden quedarse los fiscales, ¿qué van a hacer los vocales electorales? Que lo único que tienen es la fuerza pública. Entonces tienen que hacer el intento, pero sin que corran riesgo sus vidas. Natalia, no se olviden que esta es la única vez, la primera vez, espero la única y la última, en la que han habido amenazas a los vocales, sabemos dónde vives, conocemos a tu familia, es decir, una acción terrorista y criminal. En otras elecciones hemos visto siempre insultos, los descalifican, se denuncian, es lo normal. No es que sea bueno, pero no es ilegal descalificar al adversario. Sin embargo, el amenazar con violencia la vida de un vocal es un acto terrorista. Entonces, si estos señores ya los han amenazado, que vaya un vocal al trópico a querer instalar mesas o mande, peor aún, delegados que no tienen nada más que un contrato y seguramente por 2.000 bolivianos, no les pueden pedir que expongan sus vidas y su seguridad para tratar de instalar la mesa. Deberían ser los mismos pobladores los que quieran garantizar que haya elecciones y manifestar su disgusto con el voto nulo. Es un derecho. Pero bueno, pareciera que no cuentan ni las leyes ni los derechos de los ciudadanos para los evistas. Jimena, ¿y qué piensa que a pesar de las amenazas que salen del trópico de Cochabamba, algunos candidatos dijeron que van a ir a realizar sus campañas al trópico? ¿Creen que está poniendo en riesgo su integridad? Sí, siempre es un riesgo. No se olviden que en Colombia las FARC han matado más de un candidato o han secuestrado a un candidato. No se olviden lo que está pasando en países como Ecuador, con amenazas a la vida de los candidatos, con ataques y con muertes. Sabiendo que aquí hay amenazas de que van a incendiar el país y además lo que ha pasado en Yayagua y Lagunillas con los evistas bloqueadores, hay muertos y de una manera realmente inhumana. De tal manera que no es simple amenaza, debe tomarse como algo serio. Y creo yo que no deben exponerse tampoco los candidatos. Además, en términos absolutamente pragmáticos, si quiere ir cualquiera de ellos, digamos el Samuel al trópico, llegando al trópico, ¿va a convertir el voto de los cocaleros evistas? No. Probablemente la gente que quiera votar por él en el trópico, aunque quiera hacerlo, aunque vaya y aunque no vaya, no va a poder. Porque si llegan a pillarle que alguien votó por la oposición y la derecha vende patria, le van a quitar el cato, le van a quemar la casa, lo van a expulsar, no van a permitir que sus hijos entren a la unidad educativa. Es terrorismo contra la propia población, de tal manera que la gente que lo apoyara no va a poder ir a recibirlo porque se expone a que Evo Morales los expulse del trópico por apoyar a la supuesta derecha vende patria. Hace un momento, Jimena, hablábamos de una posible alianza de Eva Copa con Evo Morales. ¿Cree que sea posible? Bueno, usted me decía que detrás de esto manejaría Evo Morales, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y cree que sería posible esta alianza de Eva Copa con Evo?
En la política boliviana, donde no necesariamente actúan bajo la racionalidad, todo es posible. Todo es posible. Tendrán que evaluar y sopesar el costo político, porque haces una nueva sigla, logras inscribirla de manera irregular, porque hay una norma que dice que los partidos, para poder inscribir candidaturas, deben tener la personería jurídica al menos 120 días antes de la convocatoria de elecciones. Y Morena tiene 50. Sin embargo, la han habilitado. Esos son los errores a los que me refiero. Claro, que no se siguen al pie de la letra, ¿no? Exactamente. Entonces, si ya lo han logrado, el hacer esa alianza le podrá subir el porcentaje de voto, pero Morena como tal y sobre todo Eva Copa y su esquema desaparece. ¿Y qué piensa de su candidato a la vicepresidencia, Jorge Richter? Porque no ha salido mucho a la palestra, Jorge. La verdad es que no sabemos si sigue siendo su candidato. Probablemente lo acompañe Leonardo Loza si se cierra el acuerdo con Evo Morales. Sí, porque no ha salido mucho, ¿no, Jorge y Richter, decían que iba a ser la alianza con Evo, con Vilma Lanoca, la vicepresidencia. Y realmente eso me preocuparía y me angustiaría mucho como mujer, Natalia, porque solo hay 2 mujeres en esta contienda cuando deberían haber 10. De 20 candidaturas, la mitad deberían ser mujeres. La Constitución dice, donde hay lista, la mitad son mujeres. Y el binomio es una lista de 2, no es uninominal, son 2. En todos los binomios debería haber una mujer. ¿Por qué cree que no? Por el machismo de los partidos políticos y los candidatos. Este hace acuerdo con este otro y cada uno pone al jefazo por delante, entonces todos son hombres. Que hay una mujer encabezando fórmula, me encanta. Qué pena que esté por ceder todo eso a Evo Morales. El otro lado, qué bien que hay una mujer en la vicepresidencia, es la única, Mariana Prado, y sale a decir, al Evo no lo tocamos, es decir, tiene denuncias de trata y tráfico y de abuso de niñas. Y yo siendo mujer digo, no importa, a él no lo tocamos. Entonces no es un buen mensaje. Y si pusieras junto a Eva Copa y a Vilma Lanoca, corres el riesgo de que se chasqueen públicamente. Siempre han peleado entre la alcaldesa y la concejala. Ay, se llevan como en la guerra. Entonces sería un muy mal mensaje para la lucha de participación de las mujeres, que siempre dicen que entre nosotras nos peleamos, que la mayor enemiga es otra mujer, lo cual no es verdad. En algunos casos sucederá, pero no es una norma. Y si tú las pones a las 2 públicamente y que se van a odiar, yo creo que sería reforzar un mensaje muy negativo, así que veremos si Richter se queda. Ahora hablemos del tema del voto en el exterior, porque existe la posibilidad de que quizás no se lleve a cabo en todos los países donde habitan bolivianos por la cantidad baja también y por el tema del presupuesto. ¿Qué opina usted de eso? Lo que pasa es que debe asegurarse el voto en el exterior, pero es muy costoso para el país de repente que vaya gente del Tribunal Electoral, porque tienen que haber una representación formal del órgano electoral para instalar una urna para 2 personas o para 5 personas, que tienen iguales derechos, sí, pero es alrededor del 85% de los migrantes bolivianos que se concentran en 6 o 7 países. Es decir, que si tú no instalas esas ánforas para 7, 8, 10 personas, es un atentado contra sus derechos a elegir, eso está muy mal, pero mucho más grave sería que no instalen en ninguna parte en el exterior. Entonces, si garantizan que en esos 6, 7 países, que te lo digo, son Argentina obviamente, Brasil, Chile en la región, Estados Unidos, España, Italia, me parece que ahí están los principales, bueno, Perú también, pero sí, Perú también. Tú tienes en esos 7 países hasta más del 85% de los migrantes bolivianos, de tal manera que deben garantizar, por lo menos en los países donde hay mayor cantidad de población. Parece antidemocrática mi opinión, pero lamentablemente necesitamos que haya elección. Y si se suspende la elección por el voto en el exterior,
No sé dónde vamos a acabar. Yo no creo que este gobierno resista. Me cuesta pensar que resista hasta agosto y me cuesta más pensar que resista hasta noviembre. Si se postergara la elección y se cae el gobierno de Arce, Choquehuanca no aguanta 2 días. Vamos a estar en manos del Andrónico como presidente que convoque elecciones y que lo pone al mando Evo Morales. A mí me asusta. Prefiero que le vaya bien a Arce hasta el último día del 8 de noviembre. E ir a las elecciones. Y que ese día se posesione a alguien que se elige el 17 de agosto. Si es en primera vuelta, mejor. Es un menor costo para el Estado. Pero veo poco probable que sea en primera vuelta para cualquier candidato. Hablemos de las propuestas que tiene Samuel Doria Medina, porque él dijo que si asume la presidencia va a lanzar un decreto que se llama Se acabó la fiesta. Dentro de este decreto está la posibilidad de cerrar el diario Ahora Pueblo, también de cerrar Bolivia TV durante 60 días, recortar los refrigerios, los festejos políticos y bueno, un tanto de cosas más. ¿Qué opina de este decreto? ¿Cree que es lo que necesita el país ahora? No creo que es un instrumento de campaña, ¿no? Lo que necesitamos que haga, y ha dicho que lo va a hacer, es aplicar una serie de medidas correctivas para el manejo económico. Que el resultado no se va a ver así de manera inmediata, ojalá que dentro de los 100 días que él propone, lo han debido haber estudiado. Pero esas son las medidas fundamentales y se requiere una reforma al interior del Estado, del gobierno, del Parlamento. Podría ponerte algunos ejemplos, ¿no? Es inaceptable el presupuesto para alimentación que hay en el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo. Se hablaba de alrededor de $6.000, me parece, por día, denunciaba el Búnker hace unos meses, o 6.000 bolivianos por día para la alimentación de los funcionarios del Ministerio de la Presidencia. Es decir, ¿cuántas familias viven con 2.750 bolivianos al mes? Es decir, es inaceptable abusos. Los pasajes para los diputados titulares y senadores titulares para que vayan 3 veces al mes a la región pagados por el Estado. Podríamos hacer una larguísima lista de abusos. Hemos visto presidentes con 7 vagonetas, 2 delante, 3 detrás, 4 motos, choferes, varios chefs. Lo hemos visto Evo Morales viajando por el mundo, siempre al menos con 10 funcionarios para tener su equipo de fútbol. Entonces, todos esos abusos se deben cortar. No sé este exceso de gasto público. No sé qué está en esa propuesta de decreto de se acaba la fiesta, se acabó la fiesta, sí. Pero le podría pasar una lista de sugerencias a Samuel de qué cosas más se deben hacer, porque realmente en otros países los diputados circulan en movilidades de transporte público, viaja el presidente en aviones comerciales. Estoy hablando de Europa, de países con economías fuertes, pero no abusan de los recursos públicos. Claro, había un video últimamente circulando en redes sociales, en TikTok, sobre el refrigerio que tienen los diputados. Eran unos pollos bastante costosos, 40 bolivianos, ¿no? Ya estamos hablando que este presupuesto se multiplica por 100 y tanto de las personas que están allá adentro. No sé si es refrigerio o el almuerzo. Y debería callarme porque estamos al aire, ¿no? Pero cuando yo era diputada, te daban la cena o el almuerzo con cubiertos de plástico. A ver si puedes cortar algo con el cuchillo de plástico. En la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces decíamos, ¿y por qué no hay cubiertos? Yo reclamé en la oficialía mayor. Y el oficial mayor me dijo, disculpe, diputada, no me lo va a creer, pero se los roban. Ah, no me diga. Eso me dijo el oficial mayor. Entonces yo me compré mi paquetito de Tramontina, otro para la fermentación, otro para ver, y teníamos cubiertos en nuestros curules. Ese era el nivel. Entonces, que ahora haya mejorado, no sé cuánto, yo no participo ya, pero sí te da alimentación el Estado. El asunto es qué tipo de alimentación, para qué, cómo, cuándo, a qué hora y cuánto gastan. Hay varios elefantes blancos también en el Parlamento. Gasolina
los vales de gasolina para las N vagonetas, para las presidentes de comisiones y no sé qué, los pasajes y los alimentos, bueno, 4, y la papelería. Claro que no se sabe cómo se maneja, ¿no? Lo ¿no? que debe hacer Samuel o Tuto, creo que uno de los dos son los dos los que tienen hoy más opciones de llegar, tienen que, lo primero, implementar medidas de lo que se llama en el mundo gobiernos abiertos, parlamentos abiertos, que sea de conocimiento público cuánto gastan exactamente en cada cosa y a quién se la compran y cómo hacen el contrato y quién es el dueño de la empresa que le vende al Estado. La transparencia es la única y mejor manera de luchar contra eso. Claro. Varios de los candidatos tienen como propuesta eliminar algunos ministerios. ¿Usted cree que es correcto? ¿Cuáles cree que, por ejemplo, se podrían eliminar? El tema no es eliminar el ministerio eliminando sus funciones. Lo que puedes hacer es una reestructuración manteniendo las funciones con menor cantidad de ministerios para que no haya tal cantidad de gente dependiendo del Estado. Se habla en estos últimos tiempos de alrededor de 600,000 funcionarios públicos en los distintos niveles del Estado. Incluyen maestros, incluyen Fuerzas Armadas, por supuesto que sí. Pero también ha sucedido que donde había una oficina con 2 funcionarios se ha vuelto una oficina con 6 o con 8. Les pagaban 6,000 a cada uno y ahora les pagan 2,000. Pero eso de repartir los cargos públicos a los miembros del partido para ganar y comprometer su lealtad y su voto, lo único que ha dejado es un Estado enormemente grande, obeso e ineficiente. Entonces, sí tienen que reestructurar el Ejecutivo y se tiene que reponer se llamaba LOPE, hace muchos años, Natalia, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Cada gobierno entraba y preparaba un proyecto de ley con la estructura del Ejecutivo, cuántos ministerios, cuántos viceministerios, direcciones y qué tareas cumplían. De tal manera que eso iba al Parlamento y el Parlamento podía decir esto está de más, pero falta tal otra cosa, ¿no? Y se aprobaba una ley de la Organización del Poder Ejecutivo, la LOPE. Evo Morales la eliminó en cuanto entró al poder. Entonces hoy tú vas a una oficina pública y hay 5 viceministerios, 10 direcciones y no puedes preguntar qué hacen, porque te dicen ¿por qué quieres saber? Tiene que traer una nota, tiene que justificar para qué quiere esa información y todo se ha vuelto hermético y confidencial cuando debería ser público y transparente. Bien, en esta recta final de las elecciones, ¿cree que podría darse alguna alianza o ya está todo cerrado prácticamente? No creo que nada esté cerrado en realidad. Creo que pueden haber cambios tanto del lado de las oposiciones democráticas como de las facciones dentro del MAS. Habrá que esperar, va a seguir la presión de Evo Morales, ojalá que sea con sus negociaciones y su partido y no haciendo pasar hambre al pueblo boliviano, ¿no? Pero se pueden bajar algunas candidaturas también. Uno piensa el esfuerzo que hará el candidato Pavel Aracena de ADN y no llega al 1%. Pero igual va a desaparecer realmente también su sigla. Van a perder sigla, pero la anterior elección ya se retiraron. Entonces es Capaz una puede apuesta suceder. muy, muy grave porque se retiran y pueden perder la personería también. Pero exponerte para pagar la multa y perder la personería, tal vez puedan reflexionar ahí, cambiar la opinión como lo hizo NGP. No creo que el MAS se retire, aunque no llega al 2%. Hay la posibilidad de que el MAS pierda la sigla, pero también es altamente probable que en la recta final den la instrucción a esos empleados públicos de que voten por Castillo para que no se pierda la sigla. ¿O no? Por ahí quiere Arce que se pierda la sigla. Mucho daño le ha hecho el evismo, no sé. Pero lo que sí sé es que en Bolivia no te aburres analizando la política. Siempre hay fiesta, como dice Samuel, y muchas cosas que cambian y ven, y el largo plazo es 40 días. Hay harto material para seguir desglosando. Hay harto material, así que vas a tener mucha variedad y fiesta en tu programa. Te felicito. ¿Qué cree que define la preferencia del electorado? ¿Las propuestas o todos los ataques que estamos viendo ahora?
Los ataques son lo que menos le gusta ver al elector. Creo que lo que más le molesta es ver estos políticos que se siguen peleando por sus intereses y no les importa nuestra vida, ¿no ve? Entonces creo que eso es lo que menos les genera apoyo. Lamentablemente todavía tenemos una cultura política caudillista. Entonces presentan programas que nadie lee. No hay ni uno de 10 electores que lee el programa. Seguramente hay 2 o 3 de 100 que leen el programa y que decidan su voto en base a la lectura de los 9 programas. Eso no hay. Entonces en realidad es un salto al vacío, es un cheque en blanco. Votan por la cara del caudillo sin haber leído lo que piensa hacer los próximos 5 años con tu país. Ojalá haya más ciudadanos que investiguen antes de votar. Pero en general la apuesta es al caudillo y estamos con crisis de liderazgo y con varios que quisieran ser caudillos pero no lo son. Creo que el último caudillo es Evo Morales. Ojalá sea el último, ojalá. Nos haría mucho bien a la política y al país en el futuro. Pero la gente sigue buscando caudillo. De un lado buscan al salvador del masismo, el guerrero redentor que te libre del mas, ¿no? Y dicen, no, es que el Samuel no tiene carisma, que si el Tuto solo aparece en elecciones. Entonces, es una búsqueda triste de buscar al caudillo, en lugar de buscar líderes, en lugar de buscar proyectos y ver que el candidato tenga un equipo serio detrás. Creo que deberían ocuparse de eso, Tuto y Samuel, de garantizarnos que, siendo o no caudillos, van a gobernar de manera inteligente y no tratando de manipular nuestra emocionalidad. En el caso del MAS, obviamente Castillo no es caudillo ni líder, Eva Copa tampoco, y Andrónico tampoco. Andrónico es producto de que lo pusieron ahí porque era servil, lo mantuvieron en el cargo porque obedecía y lo pusieron de candidato porque ni Evo ni Arce contentaban a todos y creyeron que él iba a ser la bisagra. Es un pésimo candidato el joven este. Entonces, no da ni para caudillo ni para líder ninguno de los del oficialismo, pero tengo grandes dudas que alguno de la oposición pueda ser caudillo. Ojalá decidan ser líderes, ¿no? Claro, y existe bastante duda por parte de la gente por quién va a votar en estas elecciones del próximo 17 de agosto. Le pido que por favor, ya para cerrar la entrevista, usted se pueda dirigir a toda esa gente de qué puede tomar en cuenta en estas elecciones para votar si es que está indecisa. Claro. Creo que la mayoría de ustedes está esperando ver quién encabeza las encuestas para apostarle allí el voto. Consejo: voten a presidente al opositor que esté mejor ubicado y voten a uninominal al del segundo opositor mejor ubicado. ¿Para qué? Para que puedan tener la mayoría del Parlamento. ¿Por qué, Natalia? El diseño del sistema electoral del MAS ha hecho que puedan tener más escaños parlamentarios en los lugares donde hay muy poca población dispersa. Puedes sacar hasta con 38,000 votos un diputado en alguna provincia y en el Alto necesitas 98,000. ¿Te das cuenta? El diseño electoral es malintencionado. Entonces, para no solo ganar el gobierno, sino tener un parlamento que contribuya a reponer la democracia, hay que poner a los pluris del primero y a los unis del segundo opositor. En el caso de que vayan ambos a segunda vuelta, así evitando que Andrónico entre a la segunda vuelta, pues sabrán lo que quieren, ambos son demócratas. En el caso del MAS creo que hay mucha gente esperando para ver si el Evo logra algo, para ver dónde dirige su voto. Así que habrá que reflexionarlos a ellos y pedirles que voten por quien creen que es el mejor candidato y que mejor va a gobernar. Y no olviden las denuncias de trata y tráfico de niñas que tiene el que fue jefazo del MAS. Es una pena que haya todavía gente como el diputado Renán Cabezas que defienden a un hombre con tantas denuncias y que en lugar de presentarse ante la ley se esconde en su búnker. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por analizar toda la coyuntura electoral. No, gracias por la invitación, un gusto.
Que te vaya muy bien en este programa.